Bueno, ahora vamos a desarrollar la tercera y última parte de la clase de hoy sobre el movimiento moderno en Iberoamérica y Argentina. Siguiendo el programa de la materia, la unidad 1.6, ya hemos visto lo que es el movimiento moderno de carácter regional en México y el racionalismo de Niemeyer en Brasil. Ahora vamos a continuación a desarrollar lo que es la arquitectura moderna en Argentina. Entonces, ¿cuál es el contexto previo a la difusión del movimiento moderno en Argentina, en nuestro país? Bueno, el panorama de lo construido entre 1880 y 1914 es vastísimo. En este periodo coexistían diversas corrientes. Por un lado, la arquitectura ecléctica, que se manifestaba en los edificios públicos en general. Por otro lado, la arquitectura modernista antiecléctica, en sus múltiples corrientes como el modernismo catalán, el liberty, la secesión vienesa, entre otras. También la arquitectura de tradición funcionalista, que se plasmaba en obras de ingeniería para ferrocarriles, puertos, almacenaje, mercados, fábricas. Y también el urbanismo neoclásico en ciudades nuevas como La Plata, en ensanches como la Avenida de Mayo, entre otros. Entonces, esta intensa actividad arquitectónica ha estado siempre encuadrada dentro de la cosmovisión de europeización del país. Las nociones de progreso y civilización, de modernismo, eran sinónimos en esta época y es lo que se buscaba a través de esta europeización. Porque Argentina quería copiar a París, sobre todo, y a la vez consolidar una sola idea de lo nacional y lo universal. Pero a partir de 1910 existen en Argentina claras y definidas corrientes de pensamiento que se van a enfrentar entre sí polémicamente, llegando a caracterizar a este periodo de llegada del movimiento moderno. Estas fuentes que iban comunicando sobre estas corrientes de pensamiento son accesibles a través de la revista de arquitectura. Esa era la forma de conocer en ese momento lo que se estaba desarrollando en arquitectura en la época. Una de esas revistas es la llamada Revista de Arquitectura, que no tenía ni comentarios ni críticas, simplemente fotografías y planimetría de las obras de Le Corbusier, de Mies, de Gropius, de edificios académicos, pintorescos, expresionistas, neoclásicos, nazis, en fin, de todo el panorama, toda la paleta de estilos que se estaban desarrollando en arquitectura en el mundo. En nuestro país aparece en 1929 la revista Nuestra Arquitectura, que fue fundada para servir como vocera de una corriente arquitectónica definida, que es el movimiento moderno. Esto se da a partir de los años 30, en donde empieza a difundirse esta arquitectura moderna que convive a la vez con todo lo que acabamos de ver, con esta arquitectura académica, ecléctica, con el Art Nouveau, con el Art Deco y el neocolonial. ¿Cuáles son los antecedentes entonces de este movimiento moderno en Argentina? Bueno, esta polémica que se ha desarrollado por esta multiplicidad de corrientes que se daba, se puede clasificar a los fines prácticos como en tres líneas principales. Por un lado estaba la posición académica tradicional, en donde se daba la persistencia de este academicismo, como continuar con ese legado de la herencia del modelo liberal. En esta corriente se distingue el arquitecto Alejandro Christoffersen, que además fue docente y contribuyó a la transformación de las tendencias culturales del país del momento. Christoffersen impuso la influencia francesa ante la mezcla reinante como reacción a este desenfrenado eclecticismo que se estaba dando. Desde 1918 a 1930 participó activamente en esta polémica en boga, y lo que tenía Christoffersen era que comprendía el cambio, pero no confunde el nuevo estilo funcional con una mera moda pasajera. Sin embargo, lo reduce todo en última instancia a términos de estilo. La otra línea que se estaba dando como antecedente era la restauración nacionalista, que acá estaban conformada por la gente, los intelectuales de la época.
y uno de sus principales representantes fue el escritor Ricardo Rojas, que era tucumano. Y el espíritu de esta restauración nacionalista, que ya vamos a desarrollar ahora próximamente en profundidad, era buscar las raíces que las constantes oleadas de aportes europeos impidieron consolidar. En esta búsqueda fue fundamental el arquitecto Juan Cronfus, que viaja por el país y descubre los valores de nuestra arquitectura colonial. Mientras que los representantes más activos y polémicos fueron Martín Noel y Ángel Guido. Y la última línea que podemos identificar es la de los primeros modernos, que fue apoyada por la difusión de estas revistas de arquitectura y nuestra arquitectura, entre los que se destacan Alejandro Virasoro y Alberto Prebisch, que ahora vamos a ver parte de su obra. Entonces, este movimiento de restauración nacionalista, ¿en qué contexto se da? Bueno, ante este estado caótico de puja de las corrientes arquitectónicas en Argentina, se da este estado, digamos, se subsiste hasta que termina la Primera Guerra Mundial. Durante los 4 años que ha durado el conflicto de la industria de la construcción se vio beneficiada porque tenía que suplir con su iniciativa la falta de muchos elementos que antes se importaban. Hacia 1916 se pasó de un gobierno conservador que estaba bajo el mando de Victorino de la Plaza a un gobierno más popular liderado por Hipólito Yrigoyen, en donde este radicalismo que asume considera a la obtención del poder político llevar a la clase media al poder político. El desarrollo de la industria, el nuevo gobierno popular, el traspaso de la dirección económica y la integración de la masa inmigratoria señalan el fin de una época que dura entre 1914 y 1943. En este contexto, los intelectuales se preocupaban por encontrar nuestra propia identidad, rechazando toda la influencia cultural extraña y buscando un espíritu propio y nacional. Entonces, hasta el momento se rechazaba y se ignoraba todo el pasado colonial. Ahora se vuelve a revalorizar, digamos, todo ese legado y lo que ha quedado, y a través de eso encontrar nuestra identidad nacional. Acá vemos algunos ejemplos de representantes de esta restauración nacionalista, como Ricardo Rojas, como mencionamos anteriormente, con su libro Eurindia de 1927, el arquitecto Ángel Guido, que es muy activo y plantea tanto arquitectura como planes urbanísticos, entre ellos el de Tucumán. Vemos el ejemplo del pabellón de Argentina y la exposición internacional de Sevilla del arquitecto Martín Noel, que es el mismo que le hace la casa para Rojas en 1929, en donde Argentina se mostraba ante el mundo entre esta exposición con su identidad, es decir, con el estilo neocolonial que estaba ligado a la identidad. Y vemos algunos arquitectos de Cronfus en su recorrido por el país a través de los ejemplos de arquitectura colonial. Entonces, como dijimos anteriormente, uno de los representantes más destacados de esta restauración nacionalista es el arquitecto Alejandro Virasoro. Virasoro desarrolla en sus obras el lenguaje Art Deco, entre otros. El Art Deco en la Argentina se extiende entre 1925 y 1940 y fue eminentemente decorativista. Sus criterios compositivos se han basado en equilibrios estáticos o dinámicos en los planos y fue efectista en el manejo de los volúmenes y del espacio. La ornamentación del Art Deco se basa en el uso de elementos geométricos y geometrizaciones de los elementos naturales, de los estilos académicos y de las arquitecturas primitivas como los egipcios, los asirios, los indoamericanos, los mayas. Así como se manifiesta esas influencias en el uso de volúmenes piramidales, en entrantes y salientes, ángulos obtusos, decoraciones paralelas de rectas y circunferencias, espirales, zigzag, grecas, motivos radiales y solares, curvas, plumas, guirnaldas.
y este carácter ornamental lo hacía potable para una sociedad habituada a ello. Expresaba el confort ligado a la mecanización de las instalaciones y artefactos domésticos y el esparcimiento. Por eso se utilizaba este lenguaje para los cines, confiterías, hoteles, peluquerías, salones de belleza. Pero también se aplicaba en bancos, plazas, templos, escuelas y espacios públicos. Y especialmente lo adoptó la clase media en sus viviendas. También el Art Deco incorpora nuevos avances tecnológicos como el tubo fluorescente, las gargantas de iluminación, el acero inoxidable, los vidrios esmerilados y biselados y los tejidos con motivos geométricos. Pero en los años 30 se bifurca este Art Deco en dos tendencias. Por un lado, evoluciona hacia la monumentalidad neoclásica, confundiéndose con la arquitectura imperial. Un claro ejemplo de esto es el mercado de abasto de Buenos Aires. Y por otro lado, adopta una tendencia hacia la rigidez y poca ornamentación que se mimetiza con el racionalismo hasta perder su identidad. Es lo que desarrolla Virasoro. Art Deco y racionalismo tienen sus respectivos códigos de expresión y ambos son internacionales, a diferencia del Art Nouveau, por ejemplo, con sus facetas localistas de carácter diferente. Esto representa una transición entre el eclecticismo y el racionalismo, conjugando la monumentalidad espacial y decorativa y el rechazo a la temática histórica, a las manifestaciones plásticas expresionistas y aceptando lo mecánico como expresión de la época. Entonces, como dije, Alejandro Virasoro es el más notable de los visionarios de la arquitectura y participa activamente en este cambio de rumbo de la arquitectura en nuestro país. Él fundó y dirigió el estudio que mayor cantidad de obras tenía en la época de los años 30 y fue uno de los precursores de la aplicación de la arquitectura moderna en Argentina. Mientras que en Europa se estaba superando la crisis de la Primera Guerra con un desprejuiciado avance de la creatividad en lo cultural, en Argentina la actitud fue distinta. Había un movimiento intelectual y artístico que buscaba un cambio. Es así como en 1920 el arte y la arquitectura moderna conquistaban el Amiens y París, mientras que Buenos Aires creía seguir viviendo en el cómodo lujo de la Belle Époque. Contra esta situación, se rebeló Virasoro. Para él no era cuestión de formas nuevas que expresen los nuevos tiempos, sino de una arquitectura nueva para una nueva vida. El pensamiento de su reforma fue publicado en 1926 y causó escándalo. En él manifiesta lo siguiente, dice Virasoro: el progreso de las obras nuevas suele ser tardío y difícil. La gente se empeña en mantener ideas y hábitos ajenos a las circunstancias actuales. La arquitectura del momento tiene muchas incoherencias. Cemento armado con dibujos fingidos de cortes de piedra que no existen, ménsula monumental que parece sostener un gran balcón, siendo así una masa hueca. Los medios nos faltan, los recursos materiales, mecánicos y técnicos de nuestra época son de una riqueza, variedad y justeza que tuvieron correspondencia con los recursos intelectuales. Este manifiesto que hizo en una de las revistas de arquitectura Virasoro causó mucha polémica. Virasoro empezó a trabajar muy joven, pero su época de oro va de los años 20 hasta la crisis del año 30. Y se dijo que en su producción descendió capaz de Hofmann o de la Escuela Vienesa, de Aude o de la Exposición de París de 1925. También tuvo influencia del ballet ruso, de Diaghilev y de las escenografías que le causaron marcada impresión. Aplicó los colores puros, azul, violeta, verde, naranja, en planos, cortinas, lámparas, alfombras, entre otros elementos. En esos años de esplendor que tuvo Virasoro, desplegó una actividad arrolladora e incansable, montando su estudio de arquitectura y una empresa constructora en la cual abarcaba casi todos los rubros.
trató de fusionar su actividad de arquitecto con la de constructor y así reemplazó al arquitecto artista por un arquitecto empresario, son como los inicios de... Él sistematizó la forma de sus edificios y empleó trazados reguladores basándose en las figuras geométricas, cuadrados, rectángulos y círculos. No estaba lejos de Le Corbusier, la Villa Stein o del Modulor, y se afanó en la funcionalidad de sus plantas. En pleno apogeo sobrevino el derrumbe. Tuvo que liquidar su empresa, levantar su estudio, vender sus bienes debido a la crisis del 30, que trajo un gran retraimiento en la construcción. Posteriormente, entre 1940 y 1950, volvió a trabajar y tuvo un segundo periodo de actividad. Por ejemplo de esa época es la Casa del Libertador 2954. Una de sus obras más representativas es esta que vemos en pantalla, es su casa de la calle Agüero y el proyecto de la Casa Central del Banco Nación. Acá vemos el ejemplo de su casa estudio en la calle Agüero, en Capital Federal, en Buenos Aires, del año 1925, en donde se ve claramente esta influencia de los lineamientos estéticos del Art Deco, una planta ya despojada y funcionalista. Este ejemplo también aplicó el Art Deco en el Banco del Hogar argentino, con esa superposición de líneas múltiples, la utilización de elementos geométricos puros como el cuadrado, el rectángulo, tanto en el exterior como el interior. Este recurso que utiliza es muy, muy característico de él y se ve claramente, como esa estética Art Deco. Otro de los integrantes de este movimiento de restauración nacionalista es el arquitecto Alejandro Bustillo. Se destaca porque es el que realizó la primera casa moderna argentina en 1928. Él fue un fiel representante de la arquitectura francesa, simplificando los códigos estéticos del clasicismo. Y fue uno de los últimos representantes del eclecticismo. En su obra también se desarrolló en distintas etapas. En una primera etapa realizó innumerables obras como estancias bonaerenses, casas de campo, casas de renta, residencias urbanas, edificios comerciales, mientras que en la década del 30 atravesó un momento polémico en el ámbito profesional con este encargo de la casa de Victorio Ocampo, que se considera como la primera casa moderna argentina. En ella partió de unos croquis propios que Victorio Ocampo le encargó para otro terreno a Le Corbusier una casa. Luego, como Le Corbusier no accedió al pedido, encomendó a Bustillo sobre las mismas bases de la casa el proyecto. En este periodo, como decimos, minimalista, entre comillas, de Bustillo, realiza varias casas de renta con gran purismo. Después viene una etapa en donde desarrolla obras monumentales, oficiales y públicas de gran escala que lo posicionan como un arquitecto ligado a municipios, gobiernos provinciales y nacionales, como el conjunto de Mar del Plata, del Hotel Provincial, el Casino, el conjunto del Centro Cívico de Bariloche, entre múltiples ejemplos. Finalmente realiza una extensa obra en parques nacionales donde se define un estilo regional y en áreas balnearias. Y aquí en las imágenes vemos la casa de Victorio Ocampo, que está inspirada, que tiene mucha similitud con las obras de Adolf Loos, cuando en su libro manifiesta Ornato Delito. Acá vemos que son fachadas completamente puristas, en donde están completamente despojadas de ornamentación, se utiliza el color blanco, la ventana corrida, esas aristas vivas, tanto en interiores como exteriores. Y actualmente acá en lo que es la Casa Victorio Ocampo, que está en la zona de Palermo Chico, en Buenos Aires, funciona el Fondo Nacional de las Artes. Bueno, continuando con la trayectoria de esta difusión del movimiento moderno en Argentina, otro
movimiento que se destaca es el movimiento martinfierrista, donde aparecen los primeros modernos de la época. El martinfierrismo ha sido uno de los movimientos vanguardistas y literarios más importantes de la Argentina y representa un quiebre a la tradición. Algunos de las figuras que se destacan entre los integrantes de este movimiento provienen de la literatura, como por ejemplo Jorge Luis Borges, Oliverio Girondo, Leopoldo Marechal, entre otros. Estos representantes del martinfierrismo toman su nombre del libro de José Hernández, obviamente, el Martín Fierro, y también fundan una revista aparecida en el año 1924, la revista Martín Fierro. Este quiebre la tradición se da hacia fines de 1920, porque entra en escena el vanguardismo europeo y se empieza a incorporar un nuevo lenguaje que asumirá la vanguardia. Se empeñaron en romper con el historicismo, con los convencionalismos vigentes, peleando contra la marea del eclecticismo en un medio conservador. A partir de los años 30, el racionalismo europeo pasa a ser instrumento con el cual la arquitectura universalista logra imponerse en Argentina. Entre sus representantes más importantes está Alberto Previs, que junto con Alejandro Virasoro acompañan esa necesidad de cambio y encabezan este movimiento de ruptura, de sacudimiento, y exponen sus ideas en la revista Martín Fierro. Alberto Previs es un tucumano que es uno de los primeros modernos, uno de los primeros en traer el movimiento moderno a la Argentina, y su carrera se puede dividir en 4 etapas. En una primera etapa es su etapa de formación entre 1919 y 1924. Entre el 22 y el 23 se va de viaje a Europa junto con Ernesto Gautier, y en este viaje se interesa por la pintura y las vanguardias artísticas europeas. Vive 2 años en París. La segunda etapa, en 1924 al 1930, comienza su trayectoria como arquitecto y crítico de arte, en el que defiende fervientemente los nuevos principios del arte y la arquitectura moderna, publicando artículos desafiantes y realizando proyectos experimentales en sociedad con Gautier. Entonces, podemos ver acá, cuando él aplica el neocolonial, en el ejemplo del mercado abasto de Tucumán, de lo que queda una porción, como él, ya van a ver, a lo largo de su carrera va evolucionando y yendo en pos de las vanguardias. En 1930 disuelve su sociedad con Gautier y empieza esta tercera etapa de 1934 al 40 con obras moduladas, irregulares, con una fuerte impronta corbusierana pero con rasgos propios. Estas obras marcan el inicio de los nuevos conceptos de arquitectura y urbanismo en Buenos Aires. En el 33 y 34 viaja a Estados Unidos becado por la embajada de ese país a analizar la arquitectura de museos y salas de concierto que posteriormente aplica en el cine Gran Rex, que ya vamos a desarrollar ese ejemplo. En la cuarta etapa, la última del 50 al 70, es una etapa ya más de gestión, en donde es decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA, y es intendente de la Ciudad de Buenos Aires y es nombrado miembro y presidente de la Academia Nacional de Bellas Artes. Uno de sus ejemplos en esta etapa racionalista es el proyecto de la ciudad azucarera en 1924, que no llega a materializarse. Acá vemos en las imágenes el planteo general de lo que es la ciudad azucarera y las tipologías de vivienda totalmente racionalistas, puristas. El planteo de esta ciudad responde a las necesidades que acarrea la explotación de la riqueza en Tucumán. Acuérdense que Previs es Tucumán, en vista de su máxima eficiencia. Construiría un tipo de pequeñas ciudades que, diseminadas alrededor de la ciudad de Tucumán como centro y a lo largo de las vías férreas, asegurarían a sus habitantes todas las ventajas económicas y sociales de la ciudad y
a la vez las que se obtienen de la vida sana rural. En la organización interna se aplica la zonificación, el zoning funcional, la viabilidad y los espacios libres con vegetación. Cada lote, cada calle, cada espacio libre es establecido según una utilización determinada y en forma eficaz, funcionalismo puro. Y se diferencian dos zonas principales. Por un lado la zona de las usinas y por otro lado la zona de las habitaciones, de la habitación. ¿Qué pasa en la zona de usinas? Allí se implantarían los ingenios azucareros, los ingenios modelo para instrucción industrial, para enseñanza, las usinas de agua corriente, los mataderos, las usinas de depuración de las aguas servidas que tienen que estar alejadas de la población por salubridad, la estación de cargas, el garage colectivo de automóviles, los ómnibus rurales y camiones, todo lo que hace el transporte de los trabajadores. Y toda esta zona está aislada de la población propiamente dicha por una arboleda de 100 metros de ancho para un tema de purificación ambiental. Y por otro lado, la otra zona, la zona de habitación, estaría compuesta por lotes de 30 metros de profundidad como máximo. Las casas, como vemos acá en las imágenes, estarían agrupadas de a 6 con orientación este-oeste, la más favorable, y las casas aisladas o apareadas tienen orientación norte-sur. Fuera de estas dos zonas, la zona de habitación y la zona de usinas, estarían las construcciones para explotación agrícola, el cementerio, los servicios hospitalarios, campo de deporte, usinas de depuración de aguas servidas para abono. Y también está previsto el crecimiento de la ciudad hacia el sur. La línea ferroviaria a bajo nivel no impediría este crecimiento, no sería un cinturón de hierro como pasa en las ciudades liberales. Se distinguen también las calles de circulación y las calles de habitación. Se prevén cul-de-sac para terminar las plazas de juegos. Las calles no se cruzan nunca. Y también estaban previstos espacios libres, la arboleda de 100 metros, plazas de juego, pequeños parques con disposición escalonada. Y por otro lado, los edificios públicos, la Casa del Pueblo, el mercado cubierto, los correos, telégrafos y el comercio estarían alrededor de lo que sería la plaza central. Y la plaza de la iglesia es vecina. Cerca de la plaza central está la policía y los bomberos. Entre la plaza y la zona de habitación, el lavadero público y los servicios hospitalarios están aislados de la ciudad como las escuelas, y las escuelas se distribuyen en los distintos barrios. Esta ciudad se estructuraría en función de la vía del ferrocarril que la cruza diagonalmente y se pone en práctica los conceptos del urbanismo inglés de la ciudad jardín y desaparece la clásica cuadrícula de la tradición hispanoamericana. Este proyecto gana premios, pero finalmente no se concreta. Otro ejemplo de arquitectura racionalista desarrollado por Prebisch es el Cine Gran Rex. Acá vemos la ubicación del Cine Gran Rex sobre la avenida Corrientes, que ya los que conocen Buenos Aires conocen que es la zona de entretenimiento, donde están los teatros, los cines. Está muy cerca del Obelisco, también diseñado por Prebisch, y cercano acá a la Plaza de Mayo, a cuadras de la Plaza de Mayo y de la avenida 9 de Julio. Acá vemos la fachada del Gran Rex y la avenida Corrientes con la vista hacia el Obelisco. Bueno, este ejemplo del Cine Gran Rex, como decíamos antes, Prebisch viajó a Estados Unidos y ahí pudo investigar sobre la acústica de los espacios de teatro. Cuando en Cine Gran Rex surge como un cine, justamente. En su fachada se distinguen tres elementos principales. La marquesina, que está sostenida por tensores, acá se ve que marca la horizontalidad. Una superficie vidriada, que está atravesada por la viga de hierro, y un área ciega en donde da hacia un bar y hacia el estacionamiento. Completamente racionalista el diseño. Acá en esta fachada
se logra una síntesis entre forma, función y técnica, es como que hay un equilibrio entre los tres aspectos, y la idea funcionalista, el estudio de cada función, está perfectamente plasmada acá. Entonces, esta obra del cine Gran Rex se constituye como una obra paradigmática que sirve de modelo para múltiples ejemplos y es el edificio racionalista más importante hasta el momento. Logra esa síntesis entre forma, función y técnica. Y hay una perfecta solución de los detalles, la iluminación y la acústica. Todo está estudiado al máximo. Como se trataba de un terreno que estaba como en martillo, se adapta también el funcionalismo, la ubicación de lo que es la sala con un eje inclinado y se adopta esta tipología de planta en abanico para lograr la mejor visibilidad del conjunto. Bien, ahora, ¿qué pasa con, hasta ahí hemos visto los antecedentes del movimiento moderno argentino? Esto se genera hasta un quiebre en el año 1929, en cuando llega Le Corbusier a Latinoamérica. Le Corbusier es invitado por la Sociedad de Amigos del Arte en septiembre de 1929. Esta sociedad está agrupaba un conjunto de jóvenes que con conferencias, exposiciones y conciertos trataban de crear un clima propicio para la apertura de la ciudad de Buenos Aires a las corrientes artísticas y las líneas europeas literarias. Una de sus representantes más destacadas es Victoria Ocampo, que es quien invita a Le Corbusier porque tenía un vínculo con él, lo conocía por su viaje a Europa. Y Victoria Ocampo es una figura muy destacada de la cultura argentina y en 1931 ella funda su revista, la revista Sur, que contaba entre sus colaboradores con Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Walter Gropius, entre otros. Cuando llega Le Corbusier a nuestro territorio, ofrece 10 conferencias. En estas conferencias desarrolla distintos temas que luego él va a plasmar en su libro Precisiones del año 1930. Los temas que desarrolla son liberarse de todo espíritu académico, las técnicas son la sede misma del lirismo, el plano de la casa moderna, un hombre igual a una célula, varias células igual a la ciudad, el plan Poisson de París y el plan de Buenos Aires y la aventura del mobiliario. Después sigue su viaje desde Buenos Aires, va recorriendo Montevideo, Río de Janeiro y Asunción. Al llegar a Buenos Aires, a Le Corbusier lo fascina la ciudad. Él llega desde el Río de la Plata y al darse cuenta que la ciudad daba la espalda al río, dice que Buenos Aires es la ciudad más inhumana que he conocido. Recorro sus calles sin esperanza. Entonces, al ver esta realidad, propone su sueño urbanístico, que ya lo venía desarrollando para otros planes, y lo plasma en un gran proyecto para Buenos Aires, para potenciar y aprovechar esa vista del río o que la ciudad mire hacia el río. Pero esta propuesta no tiene aceptación en el medio cultural, que se mostró reacio a las ideas de Le Corbusier, sobre todo en las clases dirigentes, que tenían una determinada línea política siguiendo los totalitarismos europeos. ¿En qué consiste este plan para Buenos Aires de 1938? El objetivo era dar a Buenos Aires la imagen de una ciudad mundial y consta de dos partes. Por un lado, el análisis de la ciudad, o sea, que ya venía desarrollando en sus estudios, de la escala de la manzana, la vivienda, el zoning funcional y las circulaciones, y por el otro lado, propuestas para fijar límites al crecimiento de la ciudad, la separación de vehículos sobrelevados para separarlo de los peatones, una red de autopistas rápidas, la demolición de las viviendas, o sea, hacer tabula rasa, demoler
el centro histórico de Buenos Aires y reemplazarlas por las viviendas Arradén y un portal de entrada para los edificios administrativos. Esta visita de Le Corbusier se considera como un hito fundamental en la evolución de nuestra arquitectura, ya que por un lado muchos de los arquitectos jóvenes se contagiaron de este espíritu y se fueron a trabajar a París con él. Mientras que por otra parte, a partir de la década del 30, hubo quienes siguieron al maestro tomando solo aspectos parciales del cubismo, como la arquitectura blanca, los volúmenes netos, las aristas vivas, los revoques lisos, los aventanamientos corridos, la terraza jardín, los balauzos de hormigón, las carpinterías metálicas y las barandillas cromadas. El manejo del espacio, la funcionalidad, las tipologías de las plantas de muchas obras nada tienen que ver con los esquemas de Le Corbusier, pero algunas obras sí, como las de Vladimiro Acosta, José Luis Ocampo, Ricardo Rodríguez Reni, Alejo Martínez y Ledon Durge. Este rechazo inicial a Le Corbusier no solo fue por la resistencia del medio, sino por la propia actitud de él. Debió pasar cierto tiempo para que se percibiera su influencia. Será recién en el 1940, a través del Grupo Austral, quien logre difundir con más éxito las ideas de Le Corbusier y las manifestará en sus primeras obras. Entonces, entre estos representantes que manifiestan estas obras de Le Corbusier, se destaca Antonio Vilar. En 1929, con la revista Nueva Arquitectura, se produce una mayor influencia en la arquitectura argentina sobre los vectores del racionalismo y funcionalismo europeo. El director de la revista, Walter Milton Scott, era un socialista activo y encaró desde las páginas de su revista una batalla por la causa de la economía, el buen diseño y la vivienda popular. Sus editoriales trataban los temas de interés social, la vivienda, el urbanismo, la planificación. Por las páginas desfilaron obras y escritos de Le Corbusier, de Gropius, de Alberto Sartoris y Wilhelm Dudok. El panorama del racionalismo abrió a algunos arquitectos argentinos como Antonio Vilar, como dije anteriormente. Vilar, junto con Previch y Vladimiro Acosta, representan lo más importante de la década del 30 y alrededor del 35-38 la culminación del proceso racionalista. Vilar era un hombre de profundas convicciones. Su racionalismo es puro y lo expresa con sinceridad, a una costa de cierta ingenuidad formal. Su arquitectura es la que menos muestra influencia del racionalismo europeo en cuanto a lo formal. Es realista, menos esteticista que otros de su época. Y el racionalismo tuvo en Argentina sus comienzos en dos temas básicos. Por un lado, las casas económicas y por otro, los departamentos de la burguesía. Vilar explotó ampliamente ambos temas, en ejemplos como el edificio de Libertador y Oro. Su línea de acción fue constante a lo largo de 30 años y la imagen de su arquitectura configuró parte de la estética de Buenos Aires de los 40 por su uso de una gama restringida de materiales como granito, travertino, espejos, metales cromados brillantes. Esto contribuye a un buen envejecimiento de sus edificios. Trata también decorativamente a sus accesos al utilizar colores ocres. La intención de globalidad y su afán de perfección e integración culmina con su trabajo para el Automóvil Club Argentino. Ya vamos a ver ejemplos. Que incluye la arquitectura de todos los edificios, o sea, en el diseño del Automóvil Club diseña los edificios de todo el país, el diseño gráfico, la papelería, los símbolos, los equipamientos, en todo. Acá vemos algunos ejemplos de esa arquitectura racionalista. Y los ejemplos de la sede del Automóvil Club de Tucumán y la sede central en Buenos Aires. En Tucumán, el edificio se adapta al terreno con forma de martillo, mientras que en la sede central de Buenos Aires sigue los principios del funcionalismo al diseñar una de las fachadas, que vemos la fachada esta que da atrás de la avenida Libertador, que es curva, para seguir la trayectoria del automóvil, totalmente funcionalista. Si bien Vilar no ha sido creador de una imagen espacial particular ni un tratamiento plástico original, su arquitectura se caracteriza por ciertos rasgos muy sobresalientes,
como se ven acá, el encastre de cuerpos puros, acá se ve estos volúmenes puros, el tratamiento de los planos que definen la volumetría, utiliza elementos en serie, separa las funciones, por un lado la administrativa y por otro los servicios, y se cumplen algunos puntos de la arquitectura de los 5 de Le Corbusier, como planta libre, terraza jardín, ventana corrida, estructura independiente y fachada libre. Otro de los representantes de este racionalismo es Amancio Williams, que pertenece a una generación menor del grupo austral y es el primer racionalista argentino. Él logra participar del cuarto CIEM del 48. Es un teórico que elabora muchos proyectos pero construye muy poco y no es partidario del sistema de construcción a pie de obra, o sea, anacrónico, ni la prefabricación, porque afirma que es precaria y repetitiva y quita jerarquía a la arquitectura. Una de las pocas obras que construye bajo sus principios es la Casa del Puente en Mar del Plata, que la hace para su padre, que era un pianista muy reconocido de la época. Esta Casa del Puente está ubicada en el barrio Pinos de Anchorena, Mar del Plata, en un terreno de 2 hectáreas, rodeado de bosques, que estaba atravesado por un arroyo. Entonces, la solución que plantea Amancio Williams es a modo de puente para vincular las dos partes del terreno divididas por el arroyo. En este proyecto representa la idea de la promenada arquitectural tan propia del movimiento moderno y su idea fuerza es generar un efecto plástico. Es una forma del espacio que no anula la naturaleza, o sea, no es contrastante con la naturaleza. En este proyecto la forma a la vez es estructura, se fusionan los dos y se muestra el desnudo en su calidad auténtica. Utiliza el hormigón como único material que le da la textura y el color propio. Plantea una relación con el entorno y trabaja en la estructura como un todo armónico e integral. En la planta baja tiene 2 accesos, a ambos lados de este volumen, enfrentados, y las escaleras se adecúan a la forma del puente, que es como un arco. Por un lado tiene en esta planta un sector que constituye el estar y por otro la parte de los dormitorios. En esta zona de estar, en este ángulo superior está el piano para su padre, el comitente de la casa, funciona como un estar, y por el otro lado está la zona de los baños, la cocina y 3 dormitorios, y tiene una azotea cuya planta es libre. La obra presenta los claros conceptos racionalistas, o sea, la sobrelación de la casa, ventanas corridas horizontales, paños lisos. Estos conceptos son enriquecidos por el arco del puente. Las ventanas posibilitan la integración con el paisaje interior y exterior, y a través de estos aventanamientos corridos y el acceso vidriado. Es una casa binuclear, presenta 2 secuencias longitudinales paralelas. En la planta alta solo hay tabiques que dividen los espacios y el resto son divisiones de muebles de madera terciada. Hay una gran cohesión estructural, formal y funcional, y los arcos estructurales sirven de apoyo a las escaleras y están en armonía con el terreno. El antepecho acá permite mantener la unidad formal. Y la estructura es de hormigón con materiales locales. La lámina curva trabaja en simultáneo con los tabiques verticales, con la losa plana y las barandas viga que rodean a esta, sobre las cuales descargan los voladizos y llevan las cargas a través de pórticos y tabiques a las fundaciones, contribuyendo a desviar a la tierra los empujes de la lámina curva.
Acá se dan manejo de las nuevas tecnologías, de los principios modernos y se transforma en una obra paradigmática en el uso racionalista sin opacar su sentido creativo. Posteriormente, como hemos visto al principio, desarrollamos lo que es el grupo austral, que está conformado por varios miembros, entre los que se destacan Antonio Bonet, Jorge Ferrari Ardoy y Juan Curchan. No tuvo influencia relevante en la arquitectura argentina del momento, fue más bien como un microfenómeno, porque la mentalidad de la década del 30 no podía comprender todavía ciertos conceptos. Sin embargo, se hicieron algunas obras importantes. Los manifiestos de este grupo austral, publicados en el 39 en la revista Nuestra Arquitectura, denunciaron la situación del movimiento moderno argentino, el cual, olvidado del espíritu de sus iniciadores, había caído a fines de la década del 30 en un mediocre academicismo. Propugnaron esta integración de arquitectos con urbanistas, diseñadores de interior y la formación de grupos de trabajo que siguieron los lineamientos de los CIAM. Así se constituyó nuestro país. Esta es la verdadera importancia que tiene el Grupo Austral, el primer conjunto numeroso de profesionales reunidos para trabajar sobre arquitectura. Entonces, en poco tiempo, el grupo se disolvió, pero sus propósitos quedaron presentes en las obras de sus integrantes. Además de estos tres que mencioné al principio, están Curchan, López Chas, Vera Barros, Villasalva, Lepera, Sánchez Bustamante, y al final se agregaron Vivanco y Pelufo. Ferrari Ardoy y Curchan se asociaron para algunas obras que vamos a desarrollar ahora, y lo que merece destacarse es el equipamiento que diseñan, sobre todo el sillón BKF, que es tan conocido, el 39, que es de Bonet, Curchan y Ferrari Ardoy, por eso BKF, que gana múltiples premios nacionales e internacionales. Es una estructura simple de barra de hierro de 12 milímetros doblada en los puntos de soldadura y a la que se le enfunda lo que es la parte del asiento en cuero natural. El edificio más importante del Grupo Austral es el de Paraguay y Suipacha, del 39, de Bonet, Vera Barros y López Chas. Y otras obras destacadas fueron una casa de veraneo en Chapadmalal, departamento en Buenos Aires y 4 casas en Martínez. Entonces, esta casa, la más importante del grupo, que es un atelier para artistas que está en pleno centro de la City porteña, en Suipacha y Paraguay, en Buenos Aires. Bueno, entre sus representantes, Bonet participa en la construcción del pabellón de exposición de Sevilla que hemos visto anteriormente. Su actividad se prolonga en la década del 60. En sus primeras obras adopta otras modalidades expresivas de Le Corbusier, mientras que en las posteriores busca una síntesis de los aportes del mismo y de la experiencia de la Bauhaus. ¿Qué pasa en esta obra? El acabado perfecto de su obra y su armonía son las características principales. Esta está planteada en un terreno de 19,45 por 10 metros aproximadamente. El planteo es una planta libre que le aporta flexibilidad. Hace una división funcional en donde ubican los 4 locales comerciales en planta baja, en el primer piso 5 estudios para artistas en doble altura y en el último piso 2 estudios para artistas con terraza jardín. Usa algunos elementos de color en la terraza jardín y el diseño y sistematización del equipamiento. En este ejemplo se produce una tensión entre la racionalidad del movimiento moderno y las influencias surrealistas de pintores como Dalí y Miró, lo que se ve acá en las cubiertas de estas. Se contrastan técnicas y artesanías de bóvedas y materiales de la industria al momento, como la chapa doblada, perforada, el alambre tejido, los perfiles, el uso de vidrios transparentes y translúcidos, planos curvos, ladrillos de vidrio de glass beton y ladrillos circulares y cuadrados. Esto es lo novedoso también, el uso de los materiales, como por ejemplo las técnicas que utiliza, como el parasol con mecanismo eléctrico. Bueno, otro ejemplo del racionalismo en Argentina es la obra de Eduardo Sacriste, que todos conocemos, al maestro Sacriste, que
Nació en Buenos Aires y desarrolló casi toda su obra en nuestra provincia, en Tucumán. Ya sabemos que él desarrolla como ciertas características propias para sus obras, lo que se llama como modernidad apropiada, con ciertas invariantes. Entre sus obras se destaca el planteo que hace junto a Jorge Vivancos y Horacio Caminos para la Ciudad Universitaria de Tucumán del año 1947. Un planteo que se realiza en parte, queda trunco. En 1945 se forma el Instituto de Arquitectura y Urbanismo de nuestra facultad, con un gran alcance teórico y educativo para proyectar, investigar y construir. Y Vivanco era el director en ese momento. Aquí es cuando surge esta idea de construir la ciudad universitaria. Y este trío de arquitectos le proponen a San Javier como la ubicación. En 1950 el proyecto estaba desarrollado y se empieza a construir con un concepto de arquitectura monumental y geométrica. Se prevé una capacidad para 20.000 habitantes que incluía las facultades, la residencia para hombres y mujeres, espacio de recreación y deporte y servicios comunes. Y se plantean dos núcleos principales. Uno en la cumbre de San Javier, con los edificios más importantes como facultades, centros cívicos, bloque de vivienda colectiva, y otro núcleo secundario al pie del cerro con hospital, servicios y la escuela de agricultura. Las vías de comunicación entre estos eran la ruta y los funiculares que unían el núcleo principal con el secundario. En 1955 se detiene esta obra y llegan a construirse 30 viviendas, la escuela de enfermería y los talleres. Acá vemos el bloque principal que estaba previsto que tenga, este es para la residencia creo de los varones, que se preveía que tenga 480 metros de largo. Se construye una parte, tiene 21 de ancho y 30 de alto. Y atrás de este bloque un largo artificial, que este es el estado actual. Y lo que se construye también son estas viviendas, que son las residencias universitarias actualmente, que se llaman a construir 33, que era para la residencia de los profesores. Y finalmente tenemos el plan de Jujuy-Palpalá del 60 de Jorge Vivancos, que este sí se materializa. Era un plan regulador para Jujuy y se basa en los 3 establecimientos humanos de Le Corbusier: la zona agrícola, la zona industrial en Palpalá y la zona de servicio en San Salvador de Jujuy. ¿Cuál es el planteo? Que el centro de la ciudad se convierta en una gran explanada en donde se concentran los edificios administrativos. Después la terminal de ómnibus se conecta con el ferrocarril en una explanada sobrelevada. En el sector bajo que se gana al río se instalaría el centro deportivo. Aparecen unidades de habitación resueltas en tiras siguiendo las cotas de nivel del terreno, y se concretaron solo algunas ideas como la Plaza de los Poderes, el conjunto habitacional sobre el río Xibi-Xibi y el zoning de Palpalá. Se realiza también un plan regulador para Tucumán. Ambos planes fueron hechos en colaboración con Calcaprina. ¿Cuáles son los valores de esta arquitectura del movimiento moderno en Argentina? Por un lado, es una arquitectura de innovación, de creaciones nuevas para romper con lo que se venía establecido. Representa respuestas adecuadas a las necesidades funcionales. Se crea un nuevo paisaje urbano con la voluntad de adaptarse al entorno y dialogar con el existente. Se plantea la adecuación al clima y las técnicas constructivas del momento, y finalmente en las obras está presente el espíritu del tiempo, pero también el espíritu del lugar.